¿Ya? Seguramente. Bueno. Segunda de Pedro 1, 20, 21. Vamos a volver a reiterar ese pasaje, vamos a volver a recordarlo, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá falsos maestros entre vosotros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Sí? Vuelvo y leo el pasaje. Dice, habrá también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que van a introducir, dice, muy encubiertamente, muy sutilmente, herejías que son destructoras. ¿Sí? Vamos a... Disculpa, Jorge. Sí. ¿Qué versículo es? Segunda de Pedro, segunda de Pedro, estaba leyendo segunda de Pedro 2, 1, 2, pero la que está ahí es segunda de Pedro 1, del 20 al 21. Sí, acá nos habla la Biblia acerca de los falsos maestros, de esas enseñanzas que sutilmente, muy sutilmente, pueden estar ingresando o ingresan dentro de la iglesia, ¿cierto? Y que afecta la sana doctrina. La palabra de Dios la llama herejías, ¿cierto? Herejías. Y hoy vamos a estar estudiando entonces acerca de eso. Vamos a estar estudiando un poquitito acerca de qué son las herejías, cómo identificar las herejías de ciertas denominaciones, que pseudo iglesias. Vamos a estar estudiando un poquitito para poder entender qué es la revelación, qué es la iluminación, qué es la interpretación a la luz de la palabra de Dios y cómo eso al final lo podemos aplicar a cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2:20 nos dice la palabra del Señor, entendiendo esto primero, ¿sí? Entendiendo primero esto. Primero que nosotros debemos entender cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Es que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? No sé si alguien tiene ahí alguna versión que sea NTV o NBI para habilitarle el micrófono y poder ampliar un poco más el concepto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y sigue ahí el pasaje. Nos nombra dos palabras bastante interesantes. Interpretación ¿qué dice? Inspiración, ¿cierto? Algo que pareciera lo mismo, pero no lo es. La palabra de Dios no es de interpretación privada. ¿Alguien tiene la NTV ahí? ¿La versión NTV? ¿O NBI? Sí, yo puedo leerlo. Sí. Me corroboras el versículo que está ahí en pantalla, ¿cierto? El que está en pantalla. Es segunda de Pedro 1, 20. Ya, aquí hay unas comparaciones. Ya. A comparar. En la NTV dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Muy bien. Volveme a repetir, por favor, que me gustó mucho esa versión. Y entendiendo primero esto, que dice, sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal De de los la profetas. comprensión
personal. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije al inicio de este seminario que la Biblia era la palabra de Dios y que la Biblia es objetiva y no subjetiva? ¿Sí? Este concepto se amplía mucho más aquí. La Biblia dice lo que quiere decir. No podemos decir nosotros, esto es lo que yo interpreto. ¿Cómo dice esa versión, Cristina? Comprensión Lo personal. que yo estoy comprendiendo, mi comprensión personal, sino que La NBI dice interpretación particular. interpretación particular. Fíjese que bastante interesante lo que nos dice las versiones y nos amplía más el concepto. No es entonces de interpretación personal. Yo hablaba al comienzo de esto y les decía a ustedes que era necesario tener el panorama completo, ¿sí? Ya sabemos qué es la doctrina, ya sabemos qué es el mandamiento, ya sabemos lo que es un dogma, la diferencia que hay entre doctrina y dogma, pero decíamos nosotros al inicio de esto que nosotros tenemos que tener el panorama completo. Si un cristiano no lee la Biblia completa, ¿cierto? No puede entender el panorama completo de la palabra de Dios. No va a entender el propósito completo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no va a entender el plan de Dios. El plan de Dios desde la creación, el hombre, la salvación y la eternidad. ¿Sí? No va a poder comprender. Entonces, cuando nosotros tomamos la Biblia, es muy difícil poder comprender todo este panorama si solamente tomamos versiculito, 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 versiculito o versiculito. Antes de tomar versiculito, 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 ¿sí? Uno del Antiguo, otro del Nuevo, otro del Salmo, otro del Proverbio, nosotros tenemos que tener el panorama completo. Completo. La creación. El propósito de Dios desde la creación, desde el Génesis, ¿cierto? El hombre. ¿Por qué fue creado el hombre? ¿Cómo cayó el hombre? ¿Cuál fue el plan de salvación de Dios para el hombre? Y los eventos de la eternidad. Estamos hablando de eventos pasados y eventos por venir, porque la Biblia también nos muestra estos eventos, ¿sí? Hablando acerca de la eternidad. Una eternidad pasada y una eternidad que está por venir. Si no lees toda la Biblia, no tenés el panorama completo, ¿sí? Entonces, muy difícil comprender todo la película completa. Yo a mis alumnos les decía si habían visto la película El Señor de los Anillos. ¿Sí? Algunos la han visto, otros no las han visto. Pero El Señor de los Anillos es una trilogía que solamente uno puede entenderla cuando ve las tres películas. ¿Sí? Si uno ve la primera parte nada más, entiende que ganó la maldad. Pero al ver toda la película comprende cuál es el mensaje y el contexto y el final de la película. Lo mismo pasa con la palabra de Dios, ¿sí? No podemos tomar solamente una parte. Antiguo y Nuevo Testamento forman el plan único de Dios para la humanidad. La Biblia es el libro de los libros. La Biblia es ¿cómo diríamos esto? La unión, la formación, ¿cierto? De 66 libros. Son 66 libros compaginados en uno solo. La palabra Biblia se emplea para designar a las escrituras tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento. Ninguno es más importante que el otro, ¿cierto? Ambos cumplen una función determinada dentro del plan de Dios.
designar las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Es una compaginación de 66 libros, tanto entre Antiguo y Nuevo, escrita por casi 40 autores, ¿sí? Reyes, poetas, médicos, pescadores, ¿sí? Jueces, durante un periodo de casi 15 siglos. Casi lo sabemos todo, ¿cierto? Casi 15 siglos la Biblia fue inspirada para ser escrita y para llegar a tener lo que hoy nosotros conocemos como el canon bíblico, ¿sí? El canon bíblico. Tiene un solo tema unificador, una sola línea unificadora entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se llama esa línea? Jesucristo. Desde el Génesis 3:15 hasta el final del Apocalipsis, hasta el último versículo del Apocalipsis, el tema unificador de la Biblia es Jesucristo. ¿Ok? La palabra de Dios, la Biblia, contiene toda la verdad absoluta de Dios para la salvación del hombre. ¿Sí? Contiene toda la verdad absoluta de Dios para la salvación del hombre. Verdad absoluta para salvación, pero no una verdad exhaustiva. Sí contiene una verdad revelacional. ¿Sí? La Biblia nos muestra, y Dios nos ha mostrado y nos muestra a través de la Biblia muchas cosas que hoy, a través de la ciencia y a través de que la ciencia va avanzando, vamos descubriendo que la Biblia tenía razón. ¿Sí? Que la Biblia tenía razón. Siempre he dicho que la fe y la ciencia no se contraponen. Eso me han escuchado todos los alumnos que yo he tenido en los cursos bíblicos. Es increíble cuando la palabra de Dios nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Adán se traduce como tierra roja, ¿cierto? Tierra roja. Y venimos a descubrir, ¿cierto? Cuando ya el Génesis nos hablaba de que Dios tomó al hombre y formó al hombre del polvo de la tierra y puso en él espíritu, sopló en él espíritus de vida, ¿cierto? Alientos de vida. Venimos a descubrir casi 5.000 años después que el hombre, por ejemplo, está formado de 16 elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, ¿sí? Incluyendo 3 tipos de gas: hidrógeno, oxígeno y no recuerdo ahora el otro. Lo venimos a descubrir millones de siglos después. Pero esa verdad revelacional, donde Dios nos ha mostrado eso, ¿cierto? Lo venimos a entender a medida que la ciencia va avanzando. Y a medida que la ciencia va avanzando, también vamos descubriendo que la Biblia tenía razón. El hombre viene a descubrir que la Tierra es redonda, ¿cierto? En el siglo XVI, XVII, ¿cierto? Cuando creía que era plana, y la Biblia nos menciona 2000 años antes que Dios se sentaba en la redondez de la Tierra. Otra vez la Tierra tenía razón, ¿cierto? Otra vez la Biblia tenía razón. Entonces, ahí vemos y encontramos muchas verdades que Dios va mostrando y revelando a la humanidad, ¿cierto? Hay cosas que no encontramos dentro de la Biblia, ¿cierto? No habla de los dinosaurios, perfecto, no habla de los dinosaurios, ¿cierto? Venimos a descubrir en el siglo XX, el ADN, ¿cierto? Venimos a descubrir en el siglo XX el ADN, venimos a descubrir que el ser humano trae una información genética dentro de las células,
y que gracias a eso, ¿cierto? Existen las especies, porque cada especie tiene su propio ADN. Y eso hace que la unión de esas células pueda seguir subsistiendo la especie. ¿Sí? Por eso es que tú no naciste cabra, tú no naciste oveja, ¿sí? No naciste una planta, sino que naciste ser humano. Cuando en el Génesis la palabra de Dios nos muestra y nos dice que Dios creó todas las cosas según su género. Cada planta que dé su semilla según su género. Cada animal según su género. Qué interesante descubrir esta verdad. O sea que desde el Génesis, la palabra de Dios ya nos muestra la genética. Que el ser humano lo viene a descubrir mediante la ciencia 2000 años después. Pero la palabra de Dios contiene la verdad absoluta de Dios para la salvación. La Biblia es la revelación de Dios al hombre a lo largo de ¿qué? La historia. Hay algo que no se puede negar, la historia, ¿sí? Y acá volvemos a tocar un punto supremamente importante a lo largo de la humanidad. Desde el comienzo del que el hombre es hombre y tiene inteligencia, ¿cierto? Entendemos que Dios se ha revelado al hombre a lo largo de la historia. ¿Sí? Ahora vamos a entender lo que significa revelación o que Dios se reveló. Lo leía recién, 2 Pedro 2, del 1 al 2, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que hubo falsos maestros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá también falsos maestros, que introducen. ¿Quedó claro la primera parte? Sí. Perfecto. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice entonces que va a haber, a medida que avance el tiempo, Jesús lo habla en Mateo 23, 24, no recuerdo muy bien ahora, que muchos falsos profetas se levantarán, falsos maestros, falsos cristos, y estos, dice la palabra de Dios en 2 Pedro, introducirán herejías destructoras. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Tan fuertes son estas herejías o estas herejías destructoras que inclusive van a negar al mismísimo Señor Jesucristo. Y vamos a estudiar algunas cuantas de ellas y van a entender. Y dice la palabra de Dios: negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo peor de todo, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán esa enseñanza, muchos seguirán esa filosofía, muchos seguirán esa doctrina, falsa doctrina, y por causa de eso, ¿cierto? Por causa del camino que están tomando de esas personas, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Otra vez vemos que en este tiempo, y hace 2000 años, esto viene aconteciendo en este tiempo. También lo vemos. Se dio en la época de los apóstoles, se sigue dando y lo seguimos viendo. A causa de estas herejías, a causa de estas enseñanzas, el camino de la verdad es blasfemado. ¿Por qué? Porque muchos hoy no creen, se dicen ser agnósticos, se dicen ser ateos a causa de esto que vemos hoy. A causa de que se han levantado falsos profetas, se han levantado falsos maestros, se han levantado falsas enseñanzas y se ha manchado, se ha ensuciado el nombre del Señor con todo lo que hemos visto. Y no voy a decir ninguna denominación en particular, porque todas, de alguna u otra manera, han caído y hemos caído en este tipo de situaciones. Entonces,
vemos que también la palabra de Dios se cumple. ¿Qué son las herejías entonces? Vamos a hablar un poquitito acerca de las herejías, para que nosotros podamos entender. Pero quiero que me acompañen a Apocalipsis 2, y ahí aparece algo interesante, hablando de unos personajes, ¿cierto? Unos personajes que siguieron una filosofía, siguieron una enseñanza y siguieron un estilo de, entre comillas, cristianismo que evidentemente no agradaba al Señor, ¿cierto? Se conoce muy poco acerca de estos, pero sí se conoce la doctrina que manejaban. Apocalipsis 2 del 6 y versículo 15. Vamos primeramente a Apocalipsis 2, 6. Está hablando el Señor Jesús y está hablando a la iglesia de ¿quién? De Éfeso, ¿cierto? Le está hablando a la iglesia de Éfeso y le dice a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, algo a favor tenía la iglesia de Éfeso. ¿Qué era eso que tenía a favor la iglesia de Éfeso? Dice, que aborreces las obras de ¿quién? De los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Cómo? ¿Quién habló? Nicolaitas. Los nicolaitas. Empieza Apocalipsis en el versículo 6 del capítulo 2. Empieza hablando acerca de las obras de los nicolaitas, es decir, lo que ellos empezaban a hacer, a tomar como un estilo de enseñanza o de vida. ¿Sí? Las obras de los nicolaitas. Obras se traduce como acciones. ¿Sí? Obras. Dice el Señor, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 15. Está hablando el Señor a la iglesia de Pérgamo y está llamando la atención a la iglesia de Pérgamo. Podemos leer del versículo 14. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí la doctrina de Balaam. Y está nombrando a Balaam, un personaje que aparece ¿dónde? ¿Dónde aparece Balaam? En el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? En Éxodo. Sí, Éxodo, Números por ahí, no recuerdo muy bien, pero va bien. En época de Moisés. Y los llevaba a la idolatría. ¿Cómo? Era como un sacerdote. Los llevaban a la idolatría. Ellos eran idólatras. Balaam, ¿cierto? Tan poderoso, casi igual a Moisés, ¿cierto? Dice, si usted lee el contexto, estudia ahí quién era Balaam. Balac lo manda a maldecir a Israel. Él va, se da cuenta que Dios le cambia el panorama, le manda a bendecir a Israel, pero por su avaricia, por su codicia, por todo lo que ese rey le había ofrecido, crea una estrategia para engañar al pueblo y conduce al pueblo a la fornicación y al adulterio. ¿Sí? Y eso hace que mediante eso, la fornicación y el adulterio, ahí entonces el corazón de Israel se desvíe hacia la idolatría, porque empezaron a tomar mujeres extranjeras para sí, y esas mujeres traían sus costumbres, traían sus dioses, y desviaron el corazón del pueblo. Y dice la palabra de Dios, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes ahí la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Versículo 15. Y tienes también, ¿qué dice? A los que retienen la doctrina de ¿quién? ¿Los quiénes? Nicolaitas. Los nicolaitas.
la que yo aborrezco. Algunos versículos antes, ¿sí? Era unas obras, lo que ellos hacían. Aquí se convirtió en ¿qué? En doctrina. Doctrina. Ya no solo era un grupito que hacía, sino que ahora ya se convirtió en doctrina. Las obras de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. Fíjense qué interesante. Las cuales el Señor aborrece. Pero ¿qué son entonces las herejías? Vamos a ver. ¿Qué son las herejías? Se define como herejía a una afirmación o a una posición contraria a los principios o las reglas establecidas comúnmente en cualquier cuestión. Estoy dando una definición de herejía. Llámese ciencia, llámese arte o llámese también religión. Una afirmación o una posición contraria a los principios o reglas establecidas. ¿Sí? Cualquier tipo de cuestión. Esa es la definición de herejía. En términos bíblicos, las herejías son aquellas doctrinas, enseñanzas, ideologías, afirmaciones, opiniones o dogmas que van contraria a las sagradas escrituras, es decir, a la Biblia. ¿Sí? ¿Qué es una herejía entonces? Una enseñanza, es una doctrina, es una ideología, es una afirmación o un dogma que va contrario a lo que las sagradas escrituras nos están afirmando. Existen muchísimos tipos de herejía, muchos tipos de herejía, muchísimos tipos. Por nombrar algunos, Sebastián, ¿me controlas la hora, por favor? Controlas la hora. Bueno, Las 9:05, 9:10 a más tardar, para que tengamos un tiempo de preguntas. ok. Muchísimos tipos de herejías encontramos a lo largo de la historia, desde el inicio mismo del cristianismo. Por ejemplo, la primera herejía tan grande que se dio dentro de la iglesia fue el arrianismo, de Arrios, ¿sí? Un obispo de León, ¿cierto? De Alejandría, ¿sí? Arrios, que introdujo la doctrina que decía que Jesucristo era solamente hombre y que Jesucristo no era Dios. Por ejemplo, fíjense que se cumple lo que el apóstol estaba hablando. Estoy hablando de Arrios, año 200, 300 después de Cristo, y Pedro, que se escribe en el año, no recuerdo si 50, 60 después de Cristo. Fíjense cómo se cumple la palabra de Dios. Arrios empezó a enseñar que Jesucristo no era Dios, ¿sí? Que la divinidad de Cristo no era 100%. La primera herejía e enseñanza contraria a la palabra de Dios. Los arrianos no aceptaban la divinidad de Jesucristo. Otra herejía muy fuerte, estoy hablando en la época de la iglesia primitiva, años 100, 200, 300 después de Cristo. Esto hace, ¿sí? Estas enseñanzas, falsas enseñanzas que se levantan, no solamente con Arrios, sino se levantan en el periodo de la primera iglesia. Estoy hablando de la historia del cristianismo, la iglesia primitiva, que empezó a mezclar cosas del paganismo, empezó a mezclar enseñanzas del misticismo, empezó a utilizar el sincretismo. El sincretismo es cuando tomamos
la cultura, la tradición, la religión de otros pueblos y la adaptamos como parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, el sincretismo que viene del catolicismo, ¿cierto? Desde que termina el periodo de la persecución, después de los 10 periodos, asume Constantino, ¿cierto? Y se autoproclama cabeza de la iglesia y empieza a adoptar la forma de gobierno y las creencias romanas. Eso se llama sincretismo. No viene de ahora, esto viene hace tiempo, ¿cierto? Entonces, se levantan este tipo de herejías como el arrianismo y entonces se ve la necesidad, la iglesia se ve en la necesidad, ¿cierto?, de establecer la palabra de Dios como afirmación, como enseñanza de la Biblia. Es ahí donde se estudia la formación del canon bíblico. ¿Qué es la formación del canon bíblico? El canon bíblico es la elección de aquellos libros que iban a ser parte del Nuevo Testamento. ¿Sí? Un día no me voy a meter eso ahora a profundidad, pero hay una elección del canon del Antiguo Testamento y hay una elección del canon del Nuevo Testamento. Y ambos sumados, el Antiguo y el Nuevo, forman el canon bíblico. ¿Sí? Entonces, ¿a raíz de qué se forma el canon bíblico? De las distintas herejías que se iban levantando, ¿cierto? Se iban levantando ahí. El arrianismo, el simonianismo de Simón el Mago. ¿Quién ha leído acerca de Simón el Mago? ¿Dónde aparece Simón el Mago? En Hechos, En Hechos. donde Hechos de quiso los comprar el poder del Espíritu Santo Exacto. Fíjese que esa doctrina de Simón el Mago enseña a pagar para obtener beneficios espirituales o beneficios eclesiásticos. Acá dice que enseña a pagar por obtener prendas o beneficios espirituales o eclesiásticos. Fíjense que es interesante. Entonces, Como lo que decía Cash Luna una vez, ¿qué? que él validaba lo que hacía Simón el Mago, como que si uno daba, iba a recibir más bendición o... Entonces, vendemos el pañuelito ungido, ¿cierto? Por tantos miles. ¿Verdad? Pero tenemos el pañuelito ungido que si pones debajo de tu cabeza, no vas a tener sueños ni pesadillas, ¿cierto? eso es como la indulgencia, parecía también. Muy parecida a la indulgencia. El simonianismo de Simón el Mago. La herejía del marcionismo, otra herejía bastante fuerte que se levanta en la iglesia del primer siglo. Dice una doctrina que dice que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Sí? Fíjense cómo surgían las distintas herejías en ese periodo antes de la formación del canon bíblico. Por eso la necesidad de la elección del canon bíblico. Fíjense qué interesante esto que estamos estudiando. Y mis alumnos del curso bíblico, tanto Viña del Mar como Quillota, que se van a edificar, se van a preparar porque vamos a estudiar historia del cristianismo bastante extenso e interesante. Una de las herejías que aparece dentro de la iglesia, ¿sí? Doctrinas. La palabra del Señor nos dice las obras de los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas. ¿De dónde viene esto? ¿Quién sabe? ¿Quiénes son los nicolaitas? Sebastián lo sabe. No, alguna vez lo estudié, pero no, ahora no tengo Seguidores de un tal Nicolás que aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Sí? Mateo, Nicolás, aparecen ahí junto con
el libro de los Hechos Apóstoles. Seguidores de un tal Nicolás. Se supone, se presume que está hablando de ese Nicolás del libro de los Hechos. ¿Se entiende lo que son las herejías? ¿Se comprende? Perfecto. Entonces, entendiendo lo que es una herejía, ¿cierto? Debemos comprender que cualquier texto fuera de contexto se convierte en pretexto. Bastante interesante esta frasecita. Cualquier texto fuera de contexto se convierte en pretexto, ¿cierto? Y hay algo, no sé si ustedes pueden llegar a leer lo que dice ahí el pasaje, ¿no? Dice, dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y ahí se están dando el matrimonio, ¿cierto? Se están dando duro ahí los dos, golpeándose. Esperen, esa cita no aplica al boxeo y menos entre cónyuges. Entonces, a eso se está refiriendo, a la aplicación o a entender, interpretar la palabra de Dios fuera de su contexto, ¿sí? Y eso muchas veces nosotros lo aplicamos, nosotros lo vemos y nosotros inclusive muchas veces los enseñamos. Fíjense que hubo un tiempo, yo no sé, ¿cierto? Donde jovencitas, no voy a hablar de otra iglesia, voy a hablar de lo que yo he visto en Paraguay, jovencitas de 15, 16 años quedaban embarazadas dentro de la iglesia. Estoy hablando en la iglesia del Señor. Tenían sus novios fuera de la iglesia del Señor y quedaban embarazadas. Hubo como 3 casos más o menos. Entonces se separaban los padres, fíjese cómo es el asunto. Separaban los padres a dar testimonio y decían, yo le doy gracias a Dios porque mi hija está embarazada, porque la palabra de Dios dice, herencia de Jehová son los hijos. Y ese pasaje que habla de que bienaventurados los que lo tuvieron en su juventud. Entonces, ¿me comprenden a dónde voy? ¿Cierto? Sí, herencia de Jehová son los hijos, ¿cierto? Bienaventurados los que, pero los que son dentro del matrimonio. Porque la palabra de Dios nos habla del matrimonio. La palabra de Dios nos habla de esa parte sexual, de esa bendición que es dentro del matrimonio. Entonces, utilizamos los textos muchas veces inclusive para justificar, ¿cierto? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Entonces, cualquier texto fuera de contexto se convierte entonces en un pretexto cuando no tomamos la palabra de Dios exactamente. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a ver qué es revelación, qué es interpretación y qué es iluminación. Para eso quiero que por favor que ahí, ¿quién está por ahí? Cristina, Hebreos 1, del 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Del 1 al 4. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Muy bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, desde el inicio mismo de la creación, habló a los padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio de Jesucristo, quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo.
el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Sí? Este pasaje lo tenemos aquí. ¿Qué es revelación entonces? Cuando estamos hablando acerca de la revelación, se entiende en términos bíblicos por revelación a la acción de Dios. La acción de Dios de manifestarse y de darse conocer y de dar de conocer al mundo su existencia y el plan perfecto de salvación para el ser humano. ¿Sí? Revelación significa que Dios se mostró o nos muestra, nos mostró, se mostró a la humanidad. ¿Sí? Dios se mostró a la humanidad, se dio a conocer al mundo para que el mundo entienda su existencia y el plan perfecto de salvación para el hombre. Cuando nosotros entendemos esto, todo lo que vimos anteriormente, entendemos mucho mejor lo que significa revelación encarnada. ¿Qué es la revelación encarnada? Que Dios, el Logos, la palabra, se hizo carne. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Jesucristo entonces es la palabra de Dios encarnada. Eso se entiende por revelación. ¿Dónde Dios se reveló? ¿A dónde fue que Dios se mostró? ¿Dónde será que Dios se mostró? A ver. ¿Dónde Dios se mostró? En Jesucristo. Jesucristo es la más grande revelación de Dios. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a Hebreos, ¿qué nos dice Hebreos? Toma el otro. Esto. ¿Cuál? Hebreos nos dice que Dios ha hablado, ¿sí o no? Ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los tiempos. A través de los tiempos. Es acá donde la historia juega un papel importante. Porque la Biblia es un documento histórico donde ese documento histórico, ¿cierto?, nos muestra ¿qué cosa? Que Dios intervino en la historia de la humanidad. Dios intervino en la historia de la humanidad, manifestándose y dándose a conocer para que el mundo sepa de su existencia. A través de la historia. ¿Qué es lo que significa revelación? Significa que Dios interrumpió. Dios interrumpió en la historia de la humanidad para darse a conocer. Para darse a conocer. Porque la Biblia es un documento, aparte de ser la revelación de Dios, por eso la Biblia es la revelación de Dios. Y es una revelación progresiva. Progresiva. Dios se fue mostrando hasta llegar a la máxima revelación que es Jesucristo. ¿Se comprende hasta acá? Nosotros tenemos que entender entonces que este librito, ¿sí? Este librito no cayó del cielo. No es que Dios dijo, se oyó una voz y dijo, este es mi libro.
crean en él. No, no fue así. Dios se fue mostrando y revelando poco a poco ese plan perfecto para la salvación del hombre. En Génesis 3:15, desde la caída de Adán, Dios le dice a la mujer, y pondré enemistad tu simiente, ¿sí? Simiente, que viene de la palabra semilla, y pondré enemistad a tu semilla, ¿sí? Y a la semilla de Satanás, y voy a esta semilla, la simiente de la mujer, te va a herir en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo era eso posible? Si, ¿cómo era la mujer iba a poder engendrar una semilla? Isaías nos lo revela mucho tiempo después. He aquí, una virgen dará a luz. Dios se va mostrando, se fue mostrando progresivamente a lo largo de la historia de la humanidad para darse a conocer que Él existe. Y nos ha dejado y nos sigue dando indicios de su existencia. La autoridad que tiene la palabra de Dios, la autoridad que tiene la palabra de Dios, la autoridad que tiene la Biblia, no radica en ella misma, ¿sí? No radica en ella misma, sino que la autoridad que tiene la palabra de Dios radica en la historia que están dentro de sus páginas. Ahí está la autoridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está la autoridad de la palabra de Dios. Su autoridad no viene de sí misma, sino que las acciones históricas, la intervención de Dios en la historia de la humanidad registrada en este libro son las que hacen que este libro sea la más grande autoridad, ¿cierto? Del universo. Dios se reveló por medio de su palabra, siendo Jesucristo la más grande revelación de Dios para el ser humano. Habló por mucho tiempo por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos lo hizo a través de Jesucristo. Y ahí, en esa revelación, nos dejó todo su plan, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo su plan para la humanidad. El propósito de su salvación, su juicio eterno y una vida eterna. Una eternidad. Por eso yo hablaba y decía en el principio esto que usted ve acá. Creación, hombre, salvación, eternidad. Eventos pasados y eventos por venir. ¿Se comprende hasta acá? Y que yo no los veo, ¿eh? Yo no lo estoy viendo. Así que, por favor. Sí, se comprende. A ver, ¿dónde está esto? No lo estoy viendo aquí. ¿Sí? Entendiendo esto, entendiendo lo que acabamos de ver, la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿existe más revelaciones entonces hoy? ¿Hay revelaciones hoy? ¿Existen nuevas revelaciones de parte de Dios? Si Dios ya dijo todo lo que tenía que decir. A partir de ahora, la humanidad, los cristianos, no esperamos nueva revelación de parte de Dios, sino estamos esperando una nueva acción, una nueva interrupción de Dios en la historia de la humanidad. ¿Cuál es ese evento? El rapto. La segunda venida de Cristo. Muy bien. El arrebatamiento. Excelente.
¿Se comprende? ¿Se comprendió lo que Sí, es revelación? Importante entender entonces, si nosotros afirmamos que la Biblia es la revelación de Dios en la historia de la humanidad, es posible que Dios interrumpa nuevamente la historia para decirnos algo que no nos ha dicho ya en la Biblia. no debería. Porque ya se mostró. Es posible que haya entonces otras revelaciones de parte de Dios, más de lo que ya Él lo dijo y hizo. No. Por eso nosotros entendemos que la acción de inspiración del Espíritu Santo, acuérdense que hablábamos al principio, decía ninguna profecía es traída por interpretación, ¿cómo es que decía? Interpretación humana, sino que los hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entendemos entonces que la inspiración para revelar el plan de Dios a través de la Biblia terminó en la formación del, ¿cómo se llama? ¿Qué dice ahí? Canon. Canon. Canon bíblico. ¿Qué era el canon bíblico? La elección de los 66 libros de la Biblia. Jorge, Es decir, el canon está cerrado. ¿Sí? El canon, Jorge, ¿sí? A ver quién que no. en un futuro sería interesante ver ese tema del canon o solamente en Teo. Mire, yo le voy a decir, a ustedes que están acá, a ustedes les voy a decir de lo más profundo de mi corazón, ¿cierto? Yo les digo, yo quisiera que todos aprendieran esto. Yo quisiera que toda la quinta región aprendiera esto. Pero a veces siento que estoy tirando mis perlas al lodo. Si ustedes que están acá aprovechan esto que a mí en lo personal me sirvió para abrir y entender mucho y madurar y crecer mucho espiritualmente, entonces yo les digo, bienvenido sea. Les va a servir. Pero si ustedes le toman como un simple seminario, una simple charla más, no les va a servir. ¿Sí? Lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Es solamente el abrebocas. Solamente el abrebocas de todo lo que Dios nos muestra en su palabra. Es impresionante entender el mundo espiritual, entender la creación de Dios desde la genética, desde lo que hoy se sabe desde la ciencia, de lo que hoy entendemos por apologética. Es maravilloso. Pero yo no quiero tirar mi perla al barro. Yo quiero que la gente aprenda, que la gente valore y que la gente con ese conocimiento crezca y madure. ¿Sí? Entonces, aprovechemos lo que estamos dando. Claro que yo no tengo ningún problema de estudiar o hacer un seminario de canon bíblico, pero si nos prendemos y nos predisponemos realmente toda la iglesia a estudiar y aprender. Decíamos nosotros entonces, el canon está cerrado. ¿Sí? A lo largo de la historia, los eruditos y estudiosos de la Biblia y en muchos y diferentes contextos han afirmado que el canon está cerrado. La colección está completa. ¿Dónde finaliza? En Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ahí se cerró y la colección quedó completa. Y si viniere un ángel del cielo y os anunciare otro evangelio que el que nos hemos anunciado, este sea, ¿qué cosa? Dice la Biblia, anatema. 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 Muy bien. Entonces, ¿entendimos lo que es revelación? Sí. ¿Se comprendió? ¿Sí? ¿Se comprendió? Se comprendió, por favor, que hayan comprendido lo que es revelación. No hay más revelación. No, ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya no hay un libro nuevo. Ya no hay una Biblia nueva. ¿Sí? Como afirman los mormones, que se le apareció un ángel y le dijo a Joseph Smith, o vas a ser el nuevo Jesucristo y acá te dejo este libro dorado, y ahí comienza. Imagínense cómo viene la mano con esto. ¿Sí? Se me apareció Jesucristo en sueño en esta secta que se está levantando ahora y que mostró que el Espíritu Santo no es hombre, sino que es la madre, es madre Espíritu Santo. O la iglesia de la Dios Madre en Corea, millones y millones de ellos. No existe más revelación. Ya todo fue revelado. Entendiendo esto. Jorge, el Sí. 9.5 para que sepas. Ay, caramba. Gracias, Sebastián. ¿Qué es entonces la interpretación? La interpretación, este verbo se define como interpretación, el poder entender o explicar el sentido de algo, traducir un lenguaje a otro. Eso se entiende como interpretar, poder captar el mensaje, ¿sí? Entender el sentido de algo. La interpretación, por lo tanto, puede ser el proceso que consiste en comprender un determinado hecho y su posterior declamación. Existe mucho tipo de interpretación, ¿sí? Pero ¿qué es la interpretación? Poder comprender el mensaje, ¿cierto? Podemos interpretar un poema, podemos interpretar una pintura, un cuadro, una melodía, ¿cierto? Que aunque no tengan palabras, transmite un mensaje y ese mensaje la persona lo capta y entiende qué está queriendo decir ese cuadro o ese poema o esa melodía. En nuestro caso, en este caso bíblico, de interpretación bíblica, entendemos que se refiere, ¿sí?, a que el texto, el cual yo estoy leyendo dentro de la Biblia, sea comprendido en su totalidad, entendiendo el antes y el después. ¿A qué me refiero el antes y el después? Me refiero a que ese texto que yo estoy leyendo hace parte de un versículo, dentro de un capítulo, dentro de un libro que hace parte del libro. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Se comprende? Comprender Sí. en la totalidad el mensaje, tomando el antes y el después, es decir, el versículo, el texto, el contexto, entendiendo que ese versículo hace parte de un capítulo y ese capítulo, ¿cierto?, hace parte de un libro, Isaías, y que ese libro de Isaías hace parte del libro, de todo el convenio de los 66 libros, que tiene un solo plan, un plano unificador, que tiene un solo mensaje unificador, el cual es, dijimos que se llama Jesucristo. Jesucristo. Eso es interpretación. Muy bien. Leemos un coso, leemos y quitamos el mensaje. Ahora bien, ¿se entendió lo que es interpretación? Sí. Muy bien. Y es la iluminación. Y acá es donde aplica
para nosotros las verdades de Dios para nuestra vida. ¿Qué se entiende por iluminación? Pero antes de pasar a la iluminación, quiero hablarte del logos y el rema. ¿Qué es el logos? ¿Qué es el rema? ¿Qué se entiende por logos? ¿Qué se entiende por rema? Cuando hablamos de logos viene del griego y se traduce como la palabra. Es decir, nos referimos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios que no cambia, es decir, la Biblia. ¿Sí? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el logos, es lo que está escrito ahí dentro de la palabra de Dios. ¿Qué es el rema? Se considera rema, ¿sí?, a una palabra que viene del logos. Viene del logos. Y ese logos que está inspirado por el Espíritu Santo, trae con ella poder, vida, fe, perdón, sanidad, consuelo, exhortación, corrección, etc. Es decir, cuando usted toma la palabra de Dios, la lee el versículo, lee el texto, lee el contexto, comprende el mensaje de lo que está ahí. Y por la acción del Espíritu Santo, esa palabra que usted está leyendo ahí empieza a producir en su vida poder, fe, perdón, arrepentimiento, sanidad, consuelo, corrección, exhortación, paz, lo que Dios quiere hacer en su vida. A eso se lo denomina rema. ¿Sí? Logos y rema. Cuando tomo el logo, el rema, cuando tomo el logo, lo leo. Y por la acción del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo, a través de la palabra, empieza a producir en nosotros todo lo que está escrito ahí. Eso se denomina rema. Entendiendo esto, la iluminación, ¿sí? La iluminación, ¿cierto? Es cuando tomamos la palabra de Dios y ese mensaje es como que el Espíritu Santo nos hace caer la ficha y comprendemos a la luz de la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo está transmitiendo a nuestra vida. Nosotros debemos entender, San Juan 5:39, la palabra de Dios nos dice, ustedes, ¿cómo es que dice ahí la palabra del Señor? Parafraseando un poquitito, escudriñan las escrituras en buscando la salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dice San Juan 5:39. Solamente cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, escudriñar las escrituras. Solamente cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, solamente cuando usted verdaderamente recibe a Jesucristo en su corazón, la Biblia pasa de ser un libro más, y se transforma en una verdad espiritual viva. Es aquí donde el logos, que vimos hace rato, donde el logos y el rema se juntan, se conjugan para producir en nosotros agua viva. ¿Sí? Para producir en nosotros. Ahora entendemos por qué Pablo dice en una de sus cartas que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede comprender porque para él son locura. Porque han de revelarse espiritualmente. A esto es lo que Pablo se está refiriendo. Y es por esa razón que, a pesar de que muchas personas
leen la Biblia, no se ve transformación en su vida. No hay una transformación de su vida. Vive una vida religiosa y no agua viva. Y no agua viva. Es aquí donde Dios trae, por medio de su palabra, a través de la iluminación, respuesta a la necesidad de sus hijos. Sanidad, consuelo, guía, perdón, paz, libertad, restauración, ¿cierto? Por medio de la unión, la iluminación entre el Logos y el Rema. La iluminación, entonces, es el término que utilizamos a la acción del Espíritu Santo cuando trae luz a nuestro entendimiento. Luz a nuestro entendimiento, y así comprendemos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Es decir, la palabra de Dios se hace carne de nuestra carne. Y esta iluminación, esta acción del Espíritu Santo que trae a nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, nos sirve ¿para qué? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Se comprende ahora? Revelación, interpretación e iluminación. San Juan 14:26 nos dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. ¿Sí? Nos guiará a toda la verdad. Hasta aquí, entonces, voy a terminar aquí. Déjame compartir. Nuestro seminario de hermenéutica. Esto es solamente una abreboca, esto es mucho más amplio, mucho más amplio, porque aquí entra a jugar la autenticidad de la Biblia, entra a jugar las figuras literarias que aparecen dentro de la Biblia, los contextos que tienen cada palabra dentro de cada versículo. Sabemos que una palabra muchas veces no significa lo mismo en todo el contexto, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas que son interesantes profundizar, son interesantes analizarlas, pero hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda en este 10 minutitos que nos quedan? Y yo quería solamente decir de que podemos quizás sintetizar de que el Logos, entonces, es la palabra escrita de Dios, y el Rema es la palabra hablada de Dios a nuestro corazón. Sí, podríamos resumirlo de esa manera. Claro, es la palabra, o sea, cuando entendemos lo que Dios está queriendo decirnos a nuestro corazón, comprendemos, ¿cierto? Lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta como para, a modo de ejemplo, para que, por ejemplo, la Reforma Protestante. Dentro de estos 3 puntos, ¿dónde clasificaríamos lo de Martín Lutero, que releyó la Biblia y de alguna manera Dios, ¿qué? ¿Reveló? Tenemos claro que no. ¿Interpretó diferente? ¿Iluminó? Podríamos definir como una iluminación, ¿cierto? Una iluminación de parte del Espíritu Santo hacia una verdad revelada, ¿cierto? Entonces ahí podemos entender la irreal importancia de lo que significa no solo el logos, o sea, o leer simplemente así, sino profundizar y no sé, como que, o sea, leer de otra manera la palabra de Dios, porque es increíble, claro, lo equivocado que uno puede estar simplemente por tradición, porque así me lo enseñaron, porque así me lo dijeron, y lo mal que se estaba haciendo por muchos años, hablando del punto de vista de la historia del cristianismo. Entonces ahí quizás se ve la real importancia de esto, lo trascendental que es. Ahora, nosotros tenemos que entender que después de la formación del canon, viene un periodo de la historia del cristianismo, ¿cierto? Donde termina la persecución
bueno, ya tiene mucho que ver con historia. Inicia el periodo de la iglesia. Constantino termina, es el emperador que decide terminar con la persecución, pero ahí se forma como como un empalme entre la cultura y la religión romana, con la forma de gobierno romana dentro de la iglesia. Y entonces debemos entender que hay un periodo de oscurantismo dentro del cristianismo, que es el periodo donde la palabra de Dios no era un acceso, o sea, nadie tenía acceso a la palabra de Dios, ¿cierto? Por muchos, muchos años, por mucho. Y aquel que tenía una Biblia en su mano era perseguido, era perseguido y era culpado de hereje. ¿Por qué? Porque era culpable de hereje, porque iba en contra, vimos lo que era la herejía, iba en contra de ciertos pensamientos y dogmas de una religión que estaba dominando en aquel entonces. Entonces viene un periodo de persecución contra el cristianismo, donde nadie podía llegar a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios era leída en latín, donde nadie conocía, lo que solamente tenían acceso el Papa, los cardenales o los obispos de esa denominación, y no había esa verdad, no se podía conocer esa verdad. Pero tan Jorge, Jorge, Sí. ¿no será que venía también del tiempo de Moisés, cuando solamente los levitas y los hijos de Aarón eran los que tenían directamente el acceso a Dios? ¿Será que era como una falsa doctrina, diríamos, por haber querido hacerlo como en esa forma, podría pero ser. a la vez? Podría ser, no puedo decir que sí, porque no sabría decir si de ahí viene esa doctrina o esa forma pero más era realmente como todo, así como ha sido la persecución del cristianismo por el poder político y económico. ¿Por qué Roma perseguía tanto por qué Roma perseguía tanto en los primeros 10 periodos, en los primeros 100 años? O 200 años, no recuerdo muy bien cuánto duró la persecución, porque el cristianismo afectaba su poder político. No era un poder militar el que estaba amenazando al Imperio Romano, sino que era ni su poder político, sino que era una nueva filosofía, una nueva enseñanza, una nueva doctrina que venía de parte de Dios. Por eso lo perseguía. Y eso afectaba su parte económica, porque mucho del poder económico de Roma estaba basado en la idolatría, vendía sus imágenes, adoraban al César, pagaban impuestos al César, ¿cierto? Entonces eso se vio afectado a través del cristianismo. Por eso es que Roma persigue tanto al cristianismo. Luego vuelve a repetirse la historia en ese periodo de oscurantismo, donde la palabra de Dios no era acceso para nadie. ¿Por qué justamente no era acceso para nadie? ¿Por qué? Porque está la verdad. Claro, si uno leía la palabra de Dios, como lo hizo en Lutero. su momento Lutero, iba a darse cuenta de que muchos dogmas, creencias, no estaban conforme a la palabra de Dios. Pero ¿quién solamente tenía acceso a eso? Los que estaban en un rango más o menos de autoridad eclesiástica. Jorge, Sí. igual es bueno saber desde el punto de vista histórico que la imprenta recién se creó en el siglo XV, lo que hizo que se pudieran imprimir muchísimas Biblias. Antes la Biblia se escribía a mano y era carísima. Imagínense una Biblia, que son una cantidad impresionante de páginas, a mano. Entonces solo los que tenían dinero podían acceder a ella. También eso es importante tenerlo claro. Y recién se democratizó la cultura y la Biblia cuando Gutenberg, a mediados del siglo XV, creó la imprenta. Y también no comparemos el alfabetismo que existía en esa época. Ahora la mayoría de la gente sabe leer y escribir. En esa época el 5% con suerte sabía leer y escribir. Entonces era lo que le decían los sacerdotes, el clérigo, y lo que también les convenía decir.
Y muchas veces la gente tenía, porque uno ve esta grande iglesia, si uno ve, qué sé yo, la iglesia de Notre Dame, los grandes ventanales, con muchísima iconografía, no es tanto, sí, obviamente hay un cuento de idolatría, pero no directo a eso, sino es la manera que tenía el clérigo de comunicarle la historia de la Biblia, porque si ustedes ven, por ejemplo, en la iglesia católica esos ventanales, esos vitrales, unos retablos, está lleno de imágenes, por ejemplo, el bautismo de Juan el Bautista, claro, el bautismo de Jesucristo, la resurrección, toda esa imagen era la manera de predicar, entre comillas, al que no sabía leer y escribir, no solamente con la prédica del domingo. Y también creería yo de eso que hablaba Jorge, como del punto de vista de estas cuotas de poder de Roma, también hubo una gran separación en la misma iglesia, que fue como en el año 1000 y tanto, se habla del gran cisma, que se separó la iglesia, la única iglesia que existía. También es importante el curso de la historia del cristianismo. Se separó entre la iglesia ortodoxa con la iglesia católica, y la iglesia ortodoxa tenía muchas ramas porque no estaban de acuerdo en muchas cosas. Entonces, me imagino yo que también eran muy celosos con cada uno, con sus propios dogmas, sus propias interpretaciones. Entonces, también tenían que decir lo que ellos defendían, su religión, de alguna otra manera. Entonces, creo que hay un montón de causas, como dice Jorge, por la que impedían. Entonces, imagínense la reforma de Lutero antes de que se creara la imprenta. Imposible, porque se masificó todo eso, y yo les recomiendo que vean en Netflix, hay un documental de Martín Lutero, que gracias a que Lutero pudo, en el fondo eran como papeletas que se masificaron, y todo el mundo pudo tener acceso a la idea de Lutero, y se le abrió la mente. El Señor lo iluminó también por ello. Eso. Exactamente. Fíjense qué importante es la historia. La historia no se puede negar. La historia nos muestra, nos habla. Tantas cosas que nosotros a veces desconocemos, y darle gracias a Dios por lo que tenemos hoy en nuestra mano, y que el cristiano no aprovecha. El cristiano no aprovecha para nada, para nada. Entonces, eso, espero que les haya gustado este seminario, espero que lo hayan aprovechado, lo aprovechen, ¿cierto? Lo sigan estudiando, sigan profundizando en el conocimiento y en el crecimiento de Dios. ¿Estamos? Amén. Amén. Hacemos una oración. Señor, te damos gracias por todo lo que hemos visto hasta hoy. Señor. Gracias por este seminario. Yo de verdad, de corazón pido, Señor, que haya sido de mucha utilidad para estos tus hijos. Pero por sobre todo, Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra, Señor, que ha llegado hoy hasta nuestras manos, porque como siempre yo he dicho, Señor, muchos hombres y mujeres inclusive han dado sus vidas, Señor, en pos de la defensa del Evangelio y en pos de defender la verdad de tu palabra, Señor. Tu palabra que se ha mantenido a lo largo de toda la historia de la humanidad para llegar a nosotros hoy, y mediante el cual entender todo el plan de salvación tuyo, Señor, para el ser humano. Gracias te doy por estos tus hijos. Te pido que los bendigas, Señor, que cada día derrames tu iluminación, Señor, sobre sus vidas, para que cuando tomen este libro, para que cada vez que lo lean, Señor, Padre Celestial, el logo se convierta en rema verdaderamente en sus corazones. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bien. Amén. Amén. Gracias. Amén. Hasta un próximo seminario. Vamos a ver qué Dios nos muestra y nos ilumina para poder seguir aprendiendo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Nos vemos todos mañana, y nos vemos el domingo con la gente de Quillota para la ceremonia de bautismo. Bendiciones, queremos mucho. Chau, chau. Gracias. Es que ella, cuando terminó la clase, ella hizo mucho esfuerzo hoy con la estudiante.